Bueno. Vamos a empezar, ya que tenemos tiempo, pues somos poquitos, con que se presenten y cuenten por qué vinieron, por qué entraron acá. Breve, pero así como, ¿qué andan buscando? Bueno, me mando yo. Dale. Hola, mi nombre es María Verónica. A ver, básicamente soy actriz, pero de un tiempo para acá empecé a hacer terapia shiatsu, empecé un proceso terapéutico muy interesante, muy complejo, por un momento particular muy complejo, y siempre había estado muy interesada en la resonancia del cuerpo y las emociones, y me di cuenta que hay algo muy interesante en el shiatsu que, para mostrarte de eso. Vi que era muy puntual, o sea, no sé si como actriz me vaya a servir, no sé si lo quiera luego estudiar a profundidad, pero bueno, me mueve más que todo la curiosidad, así que no sé si lo que dije tuvo mucho sentido, pero es más o menos eso. Bienvenido. No hay problema. Gracias. Gracias. Bueno, ¿puedo seguir yo? Sí. Hola, soy Melisa. Vivo en Junín, provincia de Buenos Aires, y me interesé en el shiatsu porque, bueno, mi padrastro es traumatólogo y aparte trata, bueno, muchas veces hace muchos tratamientos como con digitopuntura, y en realidad él me contó que en un momento él hizo un curso de shiatsu hace muchos años, se formó en shiatsu y yo le dije, no, qué bueno lo que haces, yo tengo muchos dolores de cabeza, muchos dolores de cuello, de espalda además, y la verdad que dije, no, eso es lo que yo necesito para mí. Así que bueno, estoy investigando un poco. Ahí va. Bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, si alguien más se quiere presentar, si no, arranco. Bueno, un poco la idea de esta clase abierta, tengo acá los temas que publicamos en el flyer para no olvidarme ninguno, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Como compartir cuál es nuestra visión del shiatsu. Justo hablaron dos chicas que por ahí tienen un conocimiento sobre shiatsu. Shiatsu hay muchas ramas, muchas posibilidades de abordarlo. Entonces contar un poco cuál es la nuestra, cuáles son los ejes. Y después sí está interesante ver, bueno, a cada uno, ¿no? Cómo eso lo puede llegar a aplicar en la vida. Tiene que ver con primero poder incorporar la herramienta, después uno va viendo en qué le sirve, ¿no? La línea del shiatsu que nosotros trabajamos, lo que busca es que el paciente gane herramientas y gane respuestas que no vengan de afuera, que vengan de adentro, del propio registro. Por ejemplo, a Meli le duele la cabeza. Bueno, entonces a partir de una sesión de shiatsu, por ahí no se le termine de aliviar el dolor de cabeza, pero sí al final de la sesión tenga más claro qué lugares y con qué se conecta ese dolor de cabeza. Nosotros siempre decimos que quizás el dolor se va en una sesión o dos o tres, el dolor desaparezca, pero al tiempo muy probablemente vuelva, porque las condiciones de la vida externa que generan ese dolor de cabeza en algún punto, y esas tensiones más antiguas en el cuerpo siguen estando. Epa.
Perdón. Entonces, lo que nosotros buscamos es, a partir de un contacto, que hablamos de contacto sostenido, presión sostenida, que aumente la capacidad del registro o la propiocepción del lugar en donde necesitamos trabajar. Entonces, si es la cabeza, vamos a empezar en un contacto en la cabeza, si es el cuello, en el cuello, y así. Si hay una emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, alguien puede venir y contarme, che, estoy muy triste, o estoy bajón, o estoy enojado. Bueno, ¿dónde lo sentís? ¿En qué parte del cuerpo? Entonces, en ese lugar se hace un contacto. Y luego, y esto es lo más maravilloso, y que ahora vamos a hacer un trabajito al final de la sesión como para que se lo lleven puesto. Lo loco es que el cuerpo solo, sin que el terapeuta haga nada más que entrar en contacto con el lugar, el cuerpo solo te va llevando, te va conectando en los lugares que tienen relación con ese dolor. Entonces quizás estoy con dolor de mandíbula, y entro en un contacto en la mandíbula y se empieza a aflojar y de golpe aparece algo acá en la nuca y ese algo baja hacia el hombro derecho, ¿no? Pero bueno, como digo, hay que probarlo porque si no parece fantasioso, parece magia, pero realmente funciona así. O sea, cuando nosotros al cuerpo le damos tiempo y sostén y una presión que lo active, una presión que lo despierta, el cuerpo solo nos va llevando a qué es lo que necesita. Y esto mismo pasa con el movimiento, esto mismo pasa con el estiramiento, esto mismo pasa con la fuerza. O sea, el cuerpo mismo nos va diciendo, bueno, necesito estirarme, o necesito fortalecer acá, o siento que necesito una torsión o demás. Entonces, el trabajo que nosotros proponemos dentro de una sesión es justamente corrernos del lugar de ser los que saben y ayudar a que el paciente sepa, a que el paciente tenga primero un diálogo con sí mismo, y luego a partir de ese diálogo con sí mismo un diálogo con nosotros, ¿sí? Entonces siempre intentamos generar preguntas que nos den la información sobre en dónde está la conciencia del paciente. Porque puedo yo estar trabajando en una zona que la persona me dijo, pero quizás la conciencia del paciente está en otro lado. Se fue a un dolor de cuello, o a un pensamiento, o a una emoción. Entonces, mientras más juntitos estemos, la conciencia del paciente, la nuestra, en dónde estamos tocando, y la parte del cuerpo que está siendo tocada, estemos todos en el mismo lugar, más fácil y más rápido se va a aliviar ese dolor, ¿sí? Ese dolor, esa molestia, además. A partir de ahí, lo que nosotros vamos a buscar es generar espacio, generar movimiento, generar que la respiración entre y llegue a ese lugar y despliegue esa zona, generar relación o conexión entre esa zona que estamos trabajando y otra que quizás esté medio desconectada. Por poner un ejemplo de esto, muchas veces duele la cadera, ¿no? Y en realidad lo que duele es la relación entre pierna y abdomen, ¿sí? O sea, lo que llamamos normalmente el psoas, pero no es solo el psoas, es toda una serie de tejidos, incluido el psoas, que relacionan la pierna por delante con el abdomen, y por detrás está toda la parte de glúteo, sacro y demás. Entonces, nosotros lo que vamos a buscar es que esa relación entre, si por ejemplo viene alguien con una pubalgia, esa relación entre pierna y abdomen gane la mayor cantidad de movimiento y a su vez relación posible. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, es muy difícil de visualizar en la palabra, pero ustedes imagínense que tienen un dolor en un lugar, y ese dolor en ese lugar, en general, se va a empezar a relacionar con el resto del cuerpo. Va a generar o limitaciones de movimiento por un lado, o hipermovilidad en otro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de buscar es que esa relación entre lo que está hipermóvil y lo que está atrofiado, bueno, se regule, ¿sí? Y esto en realidad el cuerpo lo hace solo. Nosotros lo que hacemos es entrar en contacto con esa zona, moverla, llevarla hacia un lado, llevarla hacia el otro, y es el cuerpo mismo el que te va diciendo, quédate ahí que eso está bueno, ¿sí? No sé si alguna vez recibieron masaje o se hicieron, pero si lo hicieron, seguramente tengan el registro del cuerpo cuando
algo de lo que les hacen, dicen, sí, eso está re bien. Bueno, nosotros tratamos de manejarnos durante toda la sesión con el eso está re bien, ¿sí? O sea, con ser exactamente lo que la persona necesita. Y si la persona no sabe qué es lo que necesita, bueno, tratamos de ayudar o colaborar para que sepa, ¿sí? Entonces, una forma de ayudar a colaborar para que sepa es, bueno, yo no sé qué me duele. Ok, hago una manipulación básica, hago un despliegue, unas presiones en todo el cuerpo, hasta que encontremos en dónde sí duele o en dónde sí hace falta, ¿sí? Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, trabajo el lado derecho. ¿Y es necesario trabajar el lado izquierdo? No. O sea, si el dolor estaba en el lado derecho y la tensión estaba en el lado derecho, no hace falta trabajar el lado izquierdo. Si termino de trabajar el lado derecho y el cuerpo me pide que vaya al lado izquierdo, vamos y no hay problema, ¿sí? Pero tratamos de ser eficientes en ese sentido, en trabajar lo que el cuerpo necesita. Y solo el cuerpo empieza a autorregularse y empieza a generar lo que necesita en cada momento, ¿sí? O empieza a pedir directamente lo que necesita en cada momento. El ideal de una sesión nuestra, ¿cuál es? Que sea la persona a la que paso a paso nos vaya guiando qué es lo que necesita, ¿sí? Necesito un contacto acá en la cabeza, ahora tocame acá en el pecho, a ver, voy a respirar. Ese es nuestro ideal, donde la persona, a través de nuestro contacto, se estudia a sí mismo, se escucha a sí mismo y se alivia los dolores que necesita a sí mismo, ¿sí? En la hojita ponía esto, ¿no? ¿Por qué funciona la presión sostenida? Y justamente lo que nosotros abogamos y trabajamos para que nuestros alumnos crean y tratamos de transmitir, es que no es nuestra presión o nuestro contacto el que sana o el que alivia el dolor. Lo que sana es el propio cuerpo de la persona, ¿sí? El cuerpo de la persona, de nuestro paciente, tiene toda la capacidad para resolver lo que necesita, ¿sí? Porque no es que el cuerpo es tonto y se contractura, no, si se contractura es porque fue lo mejor que pudo hacer con los recursos que tenía. Entonces yo ir a pelearme con eso y tratar de resolverlo yo desde afuera, es ir a meterme contra una inteligencia que tiene muchos más años que yo, porque es producto de la evolución de la humanidad, entonces, y de las especies. Pero lo que sí descubrimos es que al hacer un contacto y una presión en el lugar de dolor, o en la contractura, o en, por ejemplo, también se puede hacer en una cicatriz, o en una lesión del tipo que sea. Al hacer una presión sostenida, o un contacto, el cuerpo va hacia ese lugar, ahí voy Gerardo, el cuerpo va hacia ese lugar a tomar conciencia de eso y empieza a resolver internamente lo que hay que resolver, que por falta de tiempo y falta de presencia, ¿no? O sea, por lo general cuando tenemos un dolor, tratamos de ignorar ese dolor o sacárnoslo de encima. Nunca entramos al dolor, nunca nos quedamos en el dolor hasta que pase. Por lo general lo que hacemos es tratar de ignorar ese dolor tomando ibuprofeno o incluso yendo a un masaje para que me saquen el dolor. Entonces, acá lo que buscamos es profundizar en el dolor, que el cuerpo entienda todo el mensaje que tiene ese dolor, que básicamente el dolor es una forma de avisar a la conciencia, che, acá pasa algo. Y una vez que el cuerpo se mete en el dolor, la cosa alivia. Obviamente, si tengo una fractura de tercer grado, no, porque hay un montón de cosas por resolver. Pero si tengo una contractura, una tensión, una molestia, bueno, en general, con un trabajo de 10 o 15 minutos en la zona, alivia. Si es algo que viene de hace un montón de tiempo, bueno, necesitará un trabajo prolongado en el tiempo, ¿sí? Más sesiones. Pero vuelvo a esto de que lo que buscamos es confiar en que el cuerpo encuentre la mejor solución para eso y no tratar de disponerla yo, ¿sí? Bien, ahí, por ejemplo, acá me pregunta Gerardo, que está buena la pregunta. ¿Siempre se usa para resolver dolor? No. Pasa que con el dolor es lo más evidente y lo más fácil, y es lo que en general trae a la gente, pero en realidad, por ejemplo, podríamos hacer shiatsu. María dice que hace teatro. Bueno, podríamos usar el shiatsu para, a través del contacto,
que ella gane registro en una zona que no está pudiendo poner arriba del escenario, digamos, no sé, los brazos, ¿no? Como que ella tiene que usar los brazos y no los está usando. Bueno, entonces, tipo, hacerle un contacto de shiatsu en las manos o en los brazos para que ella registre qué es lo que siente con ese personaje en ese lugar y que lo pueda empezar a usar, ¿sí? O, por ejemplo, una cuestión de alineación, no me duele nada, pero estoy así torcido. Bueno, podemos buscar a través de un contacto óseo, por ejemplo, o un contacto que comprima la estructura ósea, que la persona sienta esa compresión y busque solita buscar la vertical, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas de las que hacemos que no tienen que ver con el dolor en sí, sino que tienen que ver con ganar registro o, por ejemplo, la respiración. Hay un curso que tenemos que está disponible online que es para recuperar la capacidad pulmonar después en realidad lo hicimos por el COVID, pero sirve para todos y para todo, sea personas que tengan asma o sea personas que simplemente quieren trabajar su respiración, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen ese curso se van a dar cuenta que en general todos tenemos alguna mínima dificultad respiratoria, ¿sí? O algún lugar de nuestra caja torácica que no se mueve. Eso genera una merma en la capacidad respiratoria. Entonces, nosotros podemos abordar, por ejemplo, la respiración de una persona, darle a ese cuerpo el registro sobre la zona de la caja torácica, acompañar el movimiento de la caja torácica sin forzar, sin hacer presiones para inmovilizar, sino simplemente ir acompasando o acompañando ese movimiento, y solito el cuerpo empieza a encontrar una expansión de la caja torácica y empieza a ganar más espacio para respirar, ¿sí? Y esto en sí no está tratando ningún dolor, pero cuando lo hacemos, o después de hacerlo, nos damos cuenta que, uff, qué bueno, qué necesario que era, ¿sí? Y así hay un montón de cosas. Por ejemplo, la inflamación intestinal. La mayoría de nosotros tenemos inflamación intestinal y ni nos damos cuenta que tenemos inflamación intestinal. Nos damos cuenta cuando ya bardeamos y nos comimos cualquier cosa, hicimos cualquier cosa, y ahí sí se nota la inflamación intestinal. Pero si nosotros nos metemos a presionar nuestros intestinos y a tocarlos, nos vamos a dar cuenta que hay inflamación intestinal. Entonces, esto es lo mismo, o sea, podemos entrar y tocar esos intestinos y ir buscando a través de qué respiración o de qué movimiento o de qué tipo de contacto le sirve a mi intestino para vincularse. O sea, siempre piensen, cuando nosotros hablamos de una relación, ¿sí? Yo no hablo de yo arreglar algo o ser una medicina de algo, sino yo busco relacionarme con ese tejido. Una relación implica que hay de base una aceptación de que el otro está como está, ¿sí? Entonces, el tejido está como está, la contractura está como está tenso. Esa tensión, si yo me empiezo a pelear con eso, si yo me empiezo a tratar de resolver eso, lo que va a pasar es que o se va a poner duro el abdomen, hablando principalmente del intestino, o se pone duro el abdomen, o en otro caso, lo que puede pasar es que empiece a doler o empiece a inflamarse más. Entonces, lo que nosotros buscamos a partir de este contacto que le decimos de escucha, que tiene que ver con aceptar lo que el otro está sintiendo o o el tejido está manifestando, buscamos que solito se empiece a... esperen que voy a silenciar a todos porque no puedo. Después, sí. Bueno, ahí va. Entonces, imagínense una persona que está triste, que está sola, que está mal, se va a sentar en un costado. Si yo voy y la trato de sacar y le digo, no, vení, dale, vamos, salgamos de ese lugar, lo que va a hacer la persona es cerrarse o irse, o le va a doler, o se va a sentir incómoda. Bueno, con los tejidos pasa igual, ¿sí? O sea, los tejidos, las células son como, en determinada situación, como personas o como seres vivos. Entonces, ningún ser vivo, cuando está inflamado, cuando está en tensión o cuando tiene dolor, se quiere o quiere que lo saquen de ahí. Necesita que lo contengan ahí, que le den tiempo para que esto se alivie, ¿sí? Entonces,
este contacto de escucha del que hablamos requiere de trabajarlo internamente con nosotros mismos y de recibirlo, porque si no es otra de esas cosas que debo decir, bueno, sí, suena muy lindo esto que decís, pero no lo entiendo o no me lo creo. Entonces, cuando me lo hacen, por ahí Meli decía, bueno, a mí me duele la cabeza, me duele el cuello y me duele acá. Bueno, por ahí viene a la sesión y me dice, no, me está matando el cuello. Entramos en contacto con el cuello, solo con contacto de escucha, y al rato alivia el cuello y aparece dolor en la zona lumbar o en la cabeza y demás. Y nunca más volvimos al cuello porque en realidad el cuello es la zona que puede manifestar, pero no es la zona que está conflictuada, ¿sí? Muchas veces el dolor se expresa en donde el cuerpo puede expresar y es escuchado, pero quizás hay en la cadera una tensión y eso pasa desapercibido por el día a día, pero viene de ahí, ¿sí? O sea, todo el dolor o la molestia además viene de ahí. Entonces, el cuerpo solito a través de la presión sostenida nos va a ir llevando a ese lugar, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, algo para acotar de esto. Bien, una cosa que no sé es, en general en nuestras charlas y en nuestras clases pasa esto, ¿no? Hay un 50% que son personas que les interesa ver qué onda, y un 50% de gente que viene trabajando con el masaje, o que es fisioterapeuta, o que viene del palo del masaje, ¿sí? Entonces, para el que le interesa saber de masaje y demás, creo que es una herramienta que está buena porque en sí misma es sustentable. O sea, son 2 meses de curso y con esos 2 meses se puede dar un masaje completo, efectivo, entendiendo esta filosofía y pudiendo aplicarla, ¿sí? Obviamente, no es como para poner un cartelito en la puerta y decir yo me dedico a esto. ¿Por qué no? Porque justamente lo que digo es, para entender cómo se aplica, hay que hacer un proceso con la herramienta y hay que atravesarlo mucho en el cuerpo, ¿no? Con nosotros mismos. Pero, si ustedes quieren probar cómo se sienten con la herramienta, poder aplicarlo a ustedes mismos y a algún pariente que tiene algún dolor o demás, recontra sirve porque les va a dar eso como una base sólida para poder aplicarlo en las 4 posiciones, o sea, sentado, acostado, de costado, boca arriba y boca abajo, presiones, movimiento, escucha, ¿sí? Entonces, en ese sentido, después, como decía antes, bueno, quizás está en ver después cómo lo aplicamos. Nosotros tenemos una alumna que es profe de teatro, y ella lo está llevando a sus clases con sus alumnos, empezar desde el contacto entre ellos para despertar ciertos registros que por ahí sin el contacto no aparecen. Que me parece que esto es lo interesante, digamos, o por lo menos para mí, lo más interesante del shiatsu y del trabajar con el otro, es que el contacto del otro me enseña o me permite descubrirme a mí mismo en acto, digamos, ¿no? Es como el vínculo con el otro. Un vínculo con un otro me permite descubrirme a mí en aspectos que de otra manera no me reconozco o no me conozco, ¿sí? O sea, encontrarme con un otro, con una otra, en determinadas circunstancias, situación que me plantea determinadas cosas, me obliga o me genera ciertas sensaciones o situaciones internas que de otra manera no tengo. Bueno, y en el masaje esto es lo mismo. Entonces, en la medida que vamos trabajando desde el shiatsu, lo que podemos llegar a encontrar en nuestro cuerpo es eso, mira, este contacto me despierta cierta creatividad, este otro contacto me despierta cierta relajación o alivio, este otro tipo de contacto me activa, ¿sí? Una cosa que pasa mucho es pensar que el masaje tiene que ver con relajarse, ¿sí? O con tener eso, una sesión para estar relajado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que decimos es, el masaje va a suceder, post masaje quiero decir, va a suceder lo que el cuerpo necesite en ese momento. O sea, yo puedo recibir una sesión
y sí quedarme profundamente dormido y súper relajado, o puedo tomar una sesión y quedar súper inspirado y con ganas de escribir, y con ganas de hacer un video, con ganas de hacer otro masaje, o con ganas de ir a entrenar. ¿Sí? O sea, no es una regla, y tampoco buscamos, no perseguimos un objetivo de antemano. ¿Sí? O sea, es posible que una persona necesite relajarse porque viene muy estresada de su vida cotidiana, y está muy bien, y el contacto lo va a ir llevando a relajarse, ¿sí? Porque el cuerpo lo va pidiendo y lo va generando y lo va gestionando. Pero quizás otra persona no, quizás otra persona viene de estar todo el día repancha en su casa y demás, como incluso con baja energía, y el masaje activa el movimiento energético y la levanta, ¿sí? O sea, y se siente mucho más, como digo, creativo o potente o demás, ¿sí? A mí me pasa eso, cuando yo tomo un masaje en general, yo no me relajo, yo me voy como estimulado y con un montón de ideas, y por ahí son un montón de ideas que tengo en el cotidiano, pero después del masaje lo que me pasa es que las siento como ordenadas y organizadas desde el cuerpo, ¿sí? Como hay algo en el cuerpo que, listo, no, de todo esto quiero hacer esto y en este orden, ¿sí? Eso es lo que me pasa a mí. Entonces, en ese sentido, lo que busca el Shiatsu es lo que llamamos la verdad corporal, ¿sí? Que tiene que ver no con la verdad o de la idea que yo tuve al venir a la sesión, o de la idea que ustedes tuvieron al venir a esta charla, o al anotarse en la formación. Lo que aparece es lo que realmente necesito en este momento, ¿sí? Quizás me pasa mucho, ¿no? No, sí, en la semana me dolió esto, otro, esto. Bueno, pero ¿y ahora? No, ahora no me duele todo eso. Bueno, ¿y qué sí te duele? ¿O qué sí necesitas trabajar? No, y ahora no sé. Bueno, entonces ahí es donde aparece la propuesta del terapeuta, ¿no? Como facilitando ciertas herramientas que nos permitan esto, poder habilitarme el registro. Y en ese sentido, digo, por ahí, por ejemplo, como dije antes, podemos trabajar la respiración, y quizás aparece un dolor de garganta y habilitamos ahí un contacto y proponemos soltar la voz y que el paciente empiece como a encontrar cuáles son las letras de vocalizaciones que le permitan como hacerse un masaje internamente a través de la voz, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo de eso, pero lo que digo es, todo puede ser un contacto de shiatsu, ¿sí? Todo puede generarnos presencia en un lugar, nos puede dar atención, registro, movimiento, ¿sí? Muchas veces lo que necesita un tejido es movimiento. Las fascias, por ejemplo, vos la presionás y la fascia no hace nada, pero si generás un pequeño movimiento en la fascia, para que se despegue del lugar, pues se arman como fijaciones. Entonces, al trabajar en la fascia, lo que buscamos en realidad es generarle un movimiento, y una vez que se siente que hay algo de eso que soltó, ya la energía circula correctamente, ¿sí? Pero bueno, eso. No me quiero meter en cómo trabajamos cada tejido, pero claramente cada tejido tiene su propio lenguaje, su propia forma de contacto, su propio abordaje, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que siempre el que nos va a decir cuándo ya está es el paciente, ¿sí? El paciente es el que va a saber, porque el cuerpo se lo va a indicar a él antes que indicármelo a mí, cuando la sesión ya está, o cuando el contacto en ese lugar ya está, o cuando hay que pasar a otro tipo de contacto, ¿sí? Bien. A ver. ¿Preguntas sobre esto? Bien, y entonces, charlando con el otro público, con los que ya son masajistas y demás, lo que nosotros hemos descubierto por tener muchos alumnos masajistas es, una siempre está
la sensación de estar en falta, de sentir que nuestra técnica no alcanza, de que nos falta saber algo más. Y siempre estamos investigando y siempre estamos aprendiendo, y eso está buenísimo. Pero para mí ese lugar de estar en falta está conectado con el tener que resolverle el problema al otro, ¿sí? Y acá nosotros trabajamos justamente mucho en esto, en que es el cuerpo del paciente el que se resuelve el problema solo, y que si con la presión sostenida no se resolvió, no es que había algo más o otra técnica maravillosa que lo puede resolver. Probablemente existan otras técnicas que quizás lo resuelvan, no digo que no. Pero en general, si no puede soltar ahora es porque no puede soltar ahora. Y si yo voy y me peleo y lo resuelvo ahora, lo más probable es que eso vuelva a armarse o se arme por otro lado, ¿sí? Lo que hace la presión sostenida es generarle al cuerpo un tiempo propio, darle al tiempo propio para que el cuerpo se ocupe de sí mismo, ¿sí? Lo otro que suele pasar mucho es que o sea, el terapeuta se carga con la responsabilidad no solo de resolver, sino también de estar toda la sesión siendo el que tiene que decidir qué hacer, ¿sí? Entonces, si yo soy masajista, bueno, empiezo por acá, sigo por allá, y estoy toda la sesión pensando cómo le resuelvo el problema al otro. Y acá, justamente lo que trabajamos es que sea el paciente el que diga qué es lo que necesita. Y esto es bueno para los dos, porque como pacientes, por ahí les pasó, por ahí no, pero a la mayoría sí nos pasó, de estar necesitando que nos trabajen en un lugar y que el terapeuta está en otro lado, está en los pies o en las piernas, y yo estoy, che, pero me duele el cuello, necesito que lleguemos al cuello. No, no, pero acá te hace bien, claro, sí, pero yo necesito que me hagan el cuello. Entonces, más allá de lo que digan las técnicas, que no digo que esté bien ni que esté mal, pero si el paciente está muy necesitado de que le toquen el cuello, hay que ir a tocar el cuello, porque eso es lo que él necesita, y eso, o ella necesita, y eso es lo que realmente le va a dar el alivio. Es como si yo quisiera hablarles de lo que me pasa con mi pareja, y ustedes me preguntan, bueno, ¿y el trabajo bien? Sí, pero yo quiero hablarte de mi pareja, y ¿sí? ¿Se entiende? Como hablemos o toquemos lo que realmente necesita la persona. Después puedo proponer, pero primero tengo que ir a donde la persona está. Y después hay otra cosa que pasa con muchos masajistas y demás, es que se lastiman. Se lastiman las muñecas, se lastiman los dedos, se lastiman los pulgares, porque trabajan mucho con la fuerza y no trabajan sobre el entrenamiento corporal y la entrega de peso. El shiatsu se realiza en el piso y es todo entrega de peso. Y si no puedo trabajar con la mano, trabajo con el codo. Y si no trabajo con el codo, trabajo con la cabeza o con la rodilla o con todo mi cuerpo, con el peso de todo mi cuerpo. Entonces, nada, nosotros cuidamos mucho de que el terapeuta se cuide a sí mismo y no se lastime, ¿sí? O sea, después de una sesión de shiatsu tendrías que sentir mejor que antes. Si durante la sesión aparece algún dolor, es porque ese dolor ya estaba ahí, lo pudimos descubrir a partir del trabajo, y necesitamos entrenar. Pero puedo decir, ah, bueno, listo, me doy el pulgar, no trabajo más con el pulgar, uso otra parte de mi cuerpo, y después de la sesión me doy autoshiatsu, voy y entreno un poco la fuerza de mi dedo pulgar y demás, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros tenemos las clases grabadas, que cumplen la función de esto, de transmitirles la técnica, y después los Zooms, en donde ustedes vendrían y dirían, che, mirá, estuve trabajando y me pasó esto con esta persona, o no supe cómo hacer esto otro, o me falta fuerza acá, y ahí nosotros veríamos, primero si están haciendo la postura correctamente, si están entregando fuerza o tratando de hacer fuerza, y después esto, darles ejercicios o dinámicas o lo que sea para poder trabajar en lo que les está doliendo, los está molestando, los está incomodando, ¿sí? Bien. Bueno, medio que los temas ya están, por lo menos de lo que quería nombrar. Una cosita más, y es que para mí lo más transformador que tiene este rol activo del paciente no es solo que se le alivie el dolor en ese momento o demás, eso es anecdótico.
lo que es realmente interesante es que el paciente empieza a tener voz y autoridad sobre su propio cuerpo. Puede empezar a decir que no y es respetado, puede empezar a pedir y recibe lo que necesita. Y este aprendizaje es muy importante, o sea, en los años que tengo de experiencia, esto es lo más importante, porque una persona que nunca pudo decir que no, en una sesión de masaje, porque fue y le dijeron, no, no, pero vos no sabés de tu cuerpo, no te lo dicen así, pero te lo dicen así. No, vos no sabés sobre tu cuerpo, déjame a mí que yo me encargo. Ay, es mucho, no, no, está bien, esto aguantátelo, y demás es frases, o ir a un médico y que te recete así y vos ni sabés, ni te revisó, ni entendiste qué pasó. Bueno, empezar a entender esto en el cuerpo, empezar a darnos cuenta que, pero yo sé sobre mi cuerpo, yo puedo pedir y cuando me dan, me alivia. Esto lo podemos llevar a la vida y después empezamos a poder decirle que no a ciertas situaciones que empezamos a sentir en el cuerpo que nos incomodan, podemos empezar a decirle que sí a otras que sí nos gustan, podemos empezar a pedir, ¿no? Como está la fantasía en el vínculo de que el otro tiene que saber, ¿no? Qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me haría bien. Y acá justamente lo que nos proponemos es, yo no sé qué es lo que te va a hacer bien, te lo digo, yo sé muchas cosas para ayudarte a que vos sepas. Y una vez que vos sabés, listo, en la sesión, en tu casa, con tu propio cuerpo, trabajando con una pelotita de tenis o demás, o con tus vínculos, con tu pareja, con tu familia, como pudiendo empezar a decir, che, a mí esto me es raro, no, no quiero este lugar, no quiero esta forma, con un profesor, con lo que sea, con un compañero, con lo que sea. Entonces, para mí esto es lo más importante, ¿no? Como, y que básicamente no estoy hablando de la parte del masaje, sino que estoy hablando de lo terapéutico. O sea, para mí las terapias tienen que cambiar, tienen que migrar a esta forma, en donde es el paciente el que realmente lleva la voz cantante, el que dice qué es lo que hay que trabajar y qué es lo que quiere, y que no terapeutas que lo obliguen a meterse o aguantarse dolor o demás, o no ser escuchados. Entonces, bueno, como un poco lo más importante que para mí te da el shiatsu como paciente es eso, la posibilidad de empezar a decir que sí, decir que no, darnos cuenta en el cuerpo cuándo sí, cuándo no, y empezar a verbalizarlo. Y si empieza a pasar en la sesión, empieza a pasar en la vida sí o sí, digamos. Así que bueno, eso en cuanto a la parte de la charla. No sé si tiene alguna pregunta de esto o pasamos ya al cuerpo, digamos. Bien. Entonces, vamos a hacer cómo se trabaja el auto-shiatsu. Bueno, ahora vamos a hacer un auto-shiatsu. Es lo mismo, Meli, lo que pasa es lo que decía antes, o sea, yo en mí puedo tener un montón de cosas resueltas, pero cuando viene un otro y me plantea otra cosa, hay algo ahí que cambia. Entonces, el auto-shiatsu es muy útil, está muy bueno, pero es limitado en ese sentido. Cosas a tener en cuenta del auto-shiatsu. No hacerse demasiado fuerte, porque por lo general somos bastante brutos con nosotros mismos. Dar tiempo, o sea, quedarnos hasta que realmente aparezca otra cosa que me llame más la atención. Y no hacerlo en cualquier lado, tipo no ir en el bondi, no. ¿Sí? O sea, lo que voy a hacer es generarme un contexto, bueno, me voy a poner, me voy a bañar, no sé, me pongo una musiquita y me hago auto-shiatsu, como entender que, porque si no se termina inflamando la cosa. ¿Sí? O sea, cada cosa en su lugar y su contexto. ¿Sí? Bien. Se me ocurrió hacer algo con las mandíbulas, porque bueno, todos tenemos bastante tensión en las mandíbulas, entonces me pareció que estaba interesante. Recuerden que, como les dije, tienen el curso de pulmón disponible. Nos lo piden cualquier cosa por Instagram o por WhatsApp y está ahí disponible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es apoyar la mano en las mandíbulas. Si quieren, apoyen los codos en algo para no cansarse. Bien. Dejen que se separe la boca. Respiren por boca.
Y dejen que el peso de esta mandíbula, de la parte de abajo de la mandíbula, caiga sobre el metacarpo de la mano, digamos. Sobre la almohadillita de la mano. Bien, entonces el sostener acá lo que va a pasar es que le va a ir dando un registro de toda la zona. Y no solo de la mandíbula, sino también de la nuca, de la cabeza. ¿Sí? Como registren qué es lo que va pasando. Pueden cerrar los ojos. Si no pasa nada, no pasa nada, no lo fuercen. Bien. Ahora voy a ir como haciendo así con los dedos sobre los huesitos de abajo. Entrando bien en el hueso, ¿sí? Adriana, entra y quédate, no muevas. Como entro, presiono, sostengo y después salgo. Si hay algún lugar donde me quiero quedar un poco más, me quedo un poco más. Bien, ahora la parte de arriba del labio, pero viene entrando en todo el... como pudiendo... Fíjense cómo van aprendiendo de su anatomía al ir entrando en esos tejidos, como las formas, los lugares. Ah, eso, si aparece, me parece María que ahí apareció un dolor, un lugar de dolor. Eso. Como terapeuta hago eso, ¿viste? Estoy atento a cada gesto, a cada cosita. Entonces ahí me quedo y espero que suelte. Ah. Entonces voy a mover los labios mientras presiono ahí. No es muy lindo lo que estoy haciendo, pero... Eso. Van a soltar. Bien, ahora van a poner las manos acá al costadito.
abrir y cerrar, y van a ver cuál funciona peor. ¿Cuál funciona más dura, más como bloque, más tic, 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 tic? Hace más ruiditos, cuál se me va para un costado. Aprovechen la cámara y pueden mirar si hay una que se me va para un costado. Fíjense que en general la otra está más acortada. Bueno, la mía es esta la que tengo que trabajar. Muchas veces duele el oído interno porque hay tensión acá, ¿sí? Muchas veces duele el cuello porque hay tensión acá. Puede doler la cabeza porque hay tensión acá. Bien, entonces me voy a poner a trabajar en ese lado, el que elegí, y voy a presionar. Fíjense que acá hay un hueso, abajo se inserta el músculo, y si yo aprieto, abro y cierro, se ponen cosas duras, ¿sí? Ah, ay. Uso la voz, uso el sacar. Ah. Vamos, sin miedo al éxito. Ah. 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 Bien, aflojo. Y o sea, ahora cada cosa que hagamos, vamos a comparar cómo estaba al principio y cómo está ahora. ¿Sí? ¿Para qué esto? Para que el cuerpo se dé cuenta, ah, che, mirá, está funcionando. Y eso le da más ganas de seguir haciéndolo. ¿Sí? ¿Cambió algo? Hagan que sí o que no con la cabeza. Bien, ahora de abajo, la inserción de abajo. ¿Sí? Me voy por el bordecito hasta acá atrás y ahí entro. Arriba del hueso, ¿no? Ah, bien, otra vez, chequeo. ¿Qué diferencia noto de ahora, del principio a ahora? Bien, ahora voy a masajear por adentro con el dedo en todo el cachete, ¿sí? Como voy a empujar el cachete y estirarlo. Pero me voy a quedar estirando, ¿sí? No es que voy tiqui, 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 sino que voy en una dirección, estiro y me quedo. Siento cómo se juega toda la cara. Aflojo. ¿Cómo se siente? ¿Cuándo llega a ser peor el que no elegimos, digamos, ¿no? Como, bien. Bueno, podríamos seguir, ¿sí? Como por donde nos lleve el cuerpo.
por ahí hacemos este registro y sentimos la zona lumbar, el cuello, o el hombro, o la cabeza, ¿sí? Yo cuando hice esto, si hubiese sido una sesión para mí, yo hice esto, y yo no sentía nada en las mandíbulas, pero sí sentía acá en la base de la nuca. Entonces hubiese ido a trabajarme ahí. ¿Tá? O sea, mostré una manipulación en una línea porque es muy difícil transmitir en cada lugar hacer lo que necesites, ¿sí? Pero lo ideal sería que eso, o sea, estar cada vez en cada lugar donde se necesite, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá fue la práctica y la clase. No sé si quieren compartir algo, cómo lo sintieron, si se entendió de qué hablamos cuando hablamos de shiatsu somático, o si me quieren hacer alguna pregunta de la formación o demás. Ahí va. En el canal de YouTube hay muchas clases de automasaje subidas. Hay alguna para la cabeza, tiene que haber, Meli, así que... Y ahí hay otra cosa que está buena. Nosotros damos clases de medicina china vivencial. Ahora tengo clases, por eso no me puedo extender mucho. En donde aprendemos cuáles son los meridianos, por dónde pasan. Entonces, a través de este contacto, decimos, esto es meridiano de hígado. Entonces, mi dolor de cabeza puede ser por hígado, puede ser por riñón, puede ser por vejiga, puede ser por madera. Entonces, en base a eso, al darme cuenta a través del contacto cuál es el órgano, puedo elegir un tratamiento que me sea más eficiente que otro, ¿sí? Entonces, para eso también sirve el tocarnos, digamos, porque el dolor de cabeza, cuando me duele la cabeza, me duele todo. Pero si empezás a entrar, te das cuenta que, no, me duele este puntito, o me duele este, o me duele acá atrás. Entonces, a partir de eso, puedo ver qué meridiano es, que eso está en nuestra formación, pero está ya para la parte de los que se quieren formar como masajistas o terapeutas, y no para simplemente el curso inicial, ¿no? Pero bueno, si les interesa para ustedes mismos, pueden hacer solo los cursos de autotratamiento. Y si no quieren, igual en el canal de YouTube hay un montón de contenido gratuito para que se autohagan todas las veces que quieran, y está ahí disponible. En YouTube también está el de pulmón. Y en registros, algo que quieran compartir. Muy bueno, como enseguida invitaba a bostezar, buenas, ¿qué tal? Invitaba a bostezar, a lagrimear y a sentirse en volumen de ese lado. Muchas gracias. De nada. Sí, bueno, esto que dice ella está bueno. Me lo preguntan siempre, che, estoy bostezando mucho, o estoy lagrimeando, o salivando, o mocos, o se me tapa la nariz. Todo esto es esa autorregulación del cuerpo de la que hablamos, ¿sí? O sea, el cuerpo solo hace lo que tiene que hacer, saca por donde tiene que sacar y mete por donde tiene que meter, digamos, o sea, en ese sentido es maravilloso, y una de las cosas que a mí más me gusta es esa, como volverle a dar el poder al cuerpo. Yo tengo un hijo chiquito, y cuando él está enfermo, hablamos mucho, y cuando él se recupera o se corta o demás, hablamos mucho de eso, ¿no? Como cuando él se da cuenta que ya se recuperó, dice, uy, qué bueno, sí, sí, porque tu cuerpo es muy fuerte y se puede recuperar, ¿no? Como empezar a devolverle el poder al cuerpo, ¿sí? El cuerpo se recupera solo de una gripe, se recupera solo de un corte, sí, de un accidente fuerte quizás no, pero digo, en lo básico, en lo que nos pasa todos los días, se recupera solo. Entonces, si en vez de sacarle el poder y decirle, bueno, tenemos que ir al médico, te tiene que dar esto, la pastilla es la que hace, la vacuna es la que hace, o esto, le damos el poder al cuerpo de, che, mirá cómo tu cuerpo solo puede, para mí es muy rico.
muy enriquecedor y fortalece mucho el sistema inmune y la cabeza. ¿Sí? Y hay algo de lo que pasa y que se entrena y a su vez empieza a pasar en el cuerpo del terapeuta o del que da shiatsu, que tiene que ver con algo del zen, que bueno, también nosotros venimos del zen shiatsu en un punto, y que tiene que ver con esto, con poder empezar a observar la vida, no como un recorte de bueno o malo, sino como algo con un proceso, con sus ciclos, con su... Y bueno, ese es un trabajo de aceptación de la vida, digamos, ¿no? De que en la vida está el otoño, está el invierno, está la primavera, está el verano, y en nuestra vida también pasa eso, y hay muerte, y hay vida, y hay momentos lindos y momentos desagradables. Y estar en el cuerpo lo vuelve mucho más llevadero. Como hay algo de esto que trabajamos mucho de estar en la idea de lo que me pasa con eso es mucho peor que estar realmente sintiendo en el cuerpo lo que me pasa con eso. Así que bueno, eso. No sé si alguien más tiene algo más para decir o para compartir. Bueno, si no hay nadie más que para decir nada, los dejo porque me voy a dar clase. Me gustaría volver a hacerla el miércoles, por ahí con otros temas o charlando otras cosas, por esto de que estuvo caído el WhatsApp y demás. Así que si logro organizarme para el miércoles, por ahí lo doy de vuelta, con más tiempito. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Me pareció que estuvo excelente. Bueno, Chicos, Muy interesante. gracias. cualquiera, Muy yo, bueno. disculpen, yo me confundí o no estuve atento a algo, perdón. No, Me enganché ahora. ahora abro el otro, Ricardo, no te preocupes. Ah, bueno, no, porque estoy medio andando a las corridas y por ahí capaz que soy yo. Perdón, disculpa. Tranqui, tranqui, no hay problema. Bueno, Bueno, muy bueno, gracias. Perdón que me tuve que conectar tarde porque no podía con el WhatsApp que estaba caído. no, está todo mal, por eso digo, por ahí lo hacemos de vuelta el miércoles más con la Dale, tecnología de nuestro dale. lado. Ahí va, gracias. Nos vemos, chau, chi. Muchas gracias. Adiós.